Bueno, pues de nuevo estamos con ustedes, queridos oyentes, y vamos a entrar en estos 20 minutos de esta segunda parte del programa hablándoles de la crisis del Sáhara, de Marruecos y de Canarias. Rápidamente cedo la palabra a nuestro experto en esta materia, el general Fontena. Adelante, mi general, por favor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por el experto, pero bueno, intentaremos salir del paso. Bueno, es sido siempre tradicional en la estrategia española considerar fundamental el eje estratégico Baleares, Estrecho y Canarias. No sé quién fue el genio, hace ya unos cuantos años, hace ya muchos años, no muchos, a 20 años por ahí, que quitó dentro de los planes estratégicos de España el eje estratégico de toda la vida. Sobre todo, hemos dicho, el eje Baleares, Estrecho de Gibraltar y Canarias. No hace falta decir que el punto neurálgico, el talón de Aquiles, es el Estrecho de Gibraltar. El eje define, lo que hace en realidad es definir el Estrecho de Gibraltar, que ha sido un punto siempre estratégico para España. Vamos a recordar las invasiones, no ya de Aníbal, o mejor dicho, Amílcar Barca, de los cartagineses, de África han venido nuestras grandes invasiones. 711 los árabes, después los almorávides, los almohades, los benimerines, etcétera. Y hasta el siglo XVIII, pues toda la piratería berberisca que impedía controlar las costas. Todas las costas que ahora mismo de turismo, de la Costa del Sol hasta las Baleares, no se podía desarrollar en aquella época, entre otras cosas, ni agrícolamente ni por turismo, porque toda la costa era un desierto por la piratería berberisca. Hasta que no se controla el estrecho, no somos capaces de habitar esa costa. Y entonces, y tampoco quiero olvidar el Peñón de Gibraltar, que casualmente lo ocuparon los ingleses porque era un punto neurálgico para su estrategia y también el paso del estrecho y también, por tanto, nos perjudicó a nosotros que ya dejamos totalmente de dominar el estrecho. Y ahora mismo pues, hay más potencia en el estrecho, aparte de España, tenemos también a Inglaterra, tenemos a Estados Unidos en la base de Rota y los marroquíes cada vez más fuertes en la ladera sur. Ese sería, aparte del valor estratégico militar y de defensa y de seguridad, como hemos dicho, todos los problemas que siempre nos ha dado en no controlar el estrecho, es también los recursos económicos, tanto de la zona Baleares, recursos energéticos, como de toda clase que hay también en el agua, del archipiélago canario, etcétera, ¿no? Y después hay un eje secundario que tampoco hay que olvidar, pues todo eje tiene, toda acción tiene una principal y una secundaria, que es el secundario que sería Baleares, Argelia, Sahara, Canarias, el eje secundario. Tiene la ventaja de envolver Marruecos, de que Argelia es uno de nuestros principales abastecedores de recursos energéticos, que no podemos olvidarlo, que muchas veces no hemos peleado con ellos, no hemos tenido bastantes relaciones suficientes con ellos, y después la zona del control de la fachada atlántica de África, más los recursos que apoyaban el Sahara y después también el Sahara, que es una base de protección, de apoyo a Canarias. Ahora cuando se pierde el Sahara, ya Canarias se queda en primera línea de combate, en primera línea de, como estamos viendo ahora mismo, con las invasiones de pateras, que es una invasión más grande que hubo aquí en 711 con la invasión árabe. Vinieron menos árabes entonces que ahora mismo, o africanos mejor dicho, que ahora mismo están viniendo por Canarias. Entonces, la importancia de Baleares, Estrecho, Canarias y del Sahara para nuestra estrategia nacional. Pero el Sahara ya sabemos que se perdió en 1975 y ahí yo quería hacer pues, una especie de estudio geopolítico de cómo fue la situación. En el Sahara tuvimos dos conflictos, uno en el 57-58 y otro en el 75, que fue donde se perdió. El primero fue con INNI y el Sahara. Y nuestro agresor fue Marruecos, apoyado ligeramente por los Estados Unidos. Pero entonces Argelia y Mauritania estaban bajo soberanía francesa.
y en Marruecos atacó a España y a Francia, con lo cual pasó como con el Rif y Adelkrim, pues al final, aparte de que la frontera este y sur del Sahara era francesa, pues era francesa, pues hubo un acuerdo entre Francia y España, con lo cual nos unimos contra un enemigo común, circunstancial, pero era común, que era Marruecos. Eso efectivamente hubo voluntad de resistencia y se venció las bandas armadas y se restituyó la situación. España se quedó con INNI, con el Sahara, aunque después se entregó, y sin embargo ya con el tiempo, pues Argelia y Mauritania se hicieron independientes y la situación geopolítica cambió. Entonces llegamos al conflicto del 75, que ahí ha cambiado todo, Marruecos tiene el apoyo decidido de Estados Unidos y también de Francia, que Francia ya no tiene interés allí porque ya ha dado independencia a Mauritania y a Argelia. Pero entonces entra otro factor. Está Marruecos, que quiere quedarse con el Sahara, pero está también Argelia, apoyada por Rusia, que quiere salir al Atlántico. Y entonces tenemos ahí un elemento. No tenemos aliados de Francia, como teníamos antes, y tenemos un enemigo más, que es Argelia, que apoyada por Rusia, quiere salir al Atlántico. Y entonces la situación para España se complica. La intención de España inicialmente, de acuerdo con la ONU, hacer un referéndum para darle lo que los saharauis quisieran, que era lógicamente una independencia bajo un protectorado español. Entonces entramos otro elemento más, la población saharaui, Argelia, España y Marruecos. Y ahí tenemos otro problema, y es que el pueblo saharaui se deja convencer y unos toman parte por Marruecos, otros parte por Argelia, y cuando va la ONU a hacer una visita de inspección, pues ellos se manifiestan que España se vaya, lo cual entonces, ¿qué íbamos a hacer allí? Porque la defensa del Sahara era imposible, Era un error mantenerse en el Sahara, porque no hubiese costado mucha sangre y muchos recursos y no lo hubiésemos mantenido, como no había podido mantenerlo Argelia, Marruecos, después de una gran guerra y de mucho derramamiento de sangre, como tampoco Portugal pudo mantener sus colonias en África, Angola, Mozambique, Guinea Portuguesa, etc. Francia perdió también Indochina después de una gran guerra. Es decir, que el meterse en un conflicto colonial ya en ese año, pues era una locura total, y yo creo que y encima el pueblo saharaui no nos quería, pues ¿qué íbamos a hacer allí? Perder sangre y dinero para al final tener que dejarlo a Marruecos, a Argelia o al pueblo saharaui. Pues entonces yo creo que la salida fue la correcta. Lo que ya no fue correcto es la forma de salir. Había que irse, pero había que negociar en las mejores condiciones. No dar un copetazo e irnos. Y hacer como los franceses, como los ingleses, pues intentar recuperar o mantener una serie de prebendas o unas contraprestaciones para abandonar el Sahara. Pues nosotros efectivamente nos ahorramos mucha sangre y mucho dinero, pero también se lo hubiesen ahorrado los marroquíes y los marroquíes y Argelia y Estados Unidos, luego, etcétera. Esa es mi postura y mi punto de vista. Pues ahí queda dicho, efectivamente se podía haber hecho una negociación, porque además la ONU avalaba la descolonización del Sáhara, ¿no? Y se podía haber desplazado, mi general, un grupo de cascos azules que permitieran llevar a cabo ese referéndum y que el pueblo saharaui hubiera sido dueño de su destino y no siendo ocupado por los marroquíes. O sea, la opción de la ONU, realmente hay que pensar que al abandonar de esa manera, como bien dice mi general, tan abrupta, lo que dio lugar es la oportunidad de ocupar, de hecho, a Marruecos, y llevan allí desde entonces 45 años. Por otro lado, también me gustaría mencionar, antes de ceder la palabra al general Collins, cómo la situación del abandono fue muy similar a la que tuvo lugar un año antes en Portugal, tras la revolución de los claveles, y en concreto, por ejemplo,
lo que sucedió en Timor Oriental. Timor Oriental fue ocupada inmediatamente por Indonesia, aplicaron un régimen terrorista de ocupación feroz, pero luego los propios portugueses, en décadas posteriores, avergonzados de ese comportamiento, vamos a decir, de abandono de esa población que era lusoparlante, aunque eran, digamos, nativos de allí, pero se consideraban portugueses o querían mantener esos vínculos, como se implicó en el reconocimiento internacional de Timor Oriental como un Estado soberano, independiente de Indonesia y dueño de su propio destino, ¿no? Mientras que España, por un lado, la derecha pues, ha abandonado esa cuestión y por otro lado la izquierda, que como siempre hace bandera electoral de la causa saharaui. Acordémonos de Felipe González en Tinduf, ahí poniéndose el pañuelo del Polisario y luego dándoles la puñalada trapera. O qué podamos decir, por ejemplo, de Podemos, que antes de que se liara el del moño con Dina, la famosa periodista esta de los móviles robados, mantenía una posición pro-saharaui y ahora ha dado ese viraje, dado que hay sospechas fundadas de que la famosa Dina sea un agente secreto del reino alauita, ¿no? Y ha conseguido por la vía, vamos a decir, pues la vía de toda la vida, la que hablaba de ella el comisario Villarejo, ¿no? Por la vía uterina ha conseguido el viraje de ese partido Podemos que ha traicionado a los saharauis, ¿no? Y que ahora está a favor de Marruecos, ¿no? Lo cual denota esa tradición de la izquierda, ¿no? Que se van allí a hacerse la fotito, y esto es una cosa que tendrían que sacar buena nota los saharauis, porque además ellos, cuando se retiró España de allí, tenían el DNI español, y estamos viendo cómo todos los días vienen miles de inmigrantes ilegales a convertirse, vamos a ver, españoles o residentes en España por la vía de vulnerar las leyes nacionales, y por otro lado el pueblo saharaui, que apenas llega a 1 millón de habitantes, como ellos con un DNI español y que son por lo tanto hijos y descendientes de españoles, se les niega esa nacionalidad, ¿no? Cuando ellos sí que tendrían derecho a reclamarla, porque cuando España abandonó aquello, no olvidemos, dejaron a muchos con el DNI español, ¿no? Mi coronel Collins, adelante, su intervención, por favor. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con cómo han juzgado este asunto mis anteriores interlocutores, y yo lo voy a ver un poco desde otro punto de vista. En el Sáhara nos hubiera venido muy bien pues haber tenido, como decía el general Fontenla, pues un Estado independiente, la República Árabe Saharaui, que podía haber sido apadrinada por España y haber tenido buenas relaciones diplomáticas, comerciales y económicas con nosotros. Hubiera sido esto posible porque el resentimiento poscolonial no ha existido en el Sáhara español. Tienen un recuerdo agradable de la época española los saharauis. Me consta porque he podido hablar con varios de ellos actualmente, pro-marroquíes y pro-saharauis. Bueno, esto hubiera sido una situación geopolítica mejor que la que existe actualmente, pero no fue posible por todas las razones que ha dado el general Fontenla y porque Marruecos jugó bien su baza de que los gobernantes españoles pues estaban más pendientes de situarse en el posfranquismo que de actuar en política internacional. Y con el beneplácito de los Estados Unidos, pues se entregó a Marruecos. En principio se trató de hacer algo salomónico, de entregar el norte del Sáhara a Marruecos y el sur a Mauritania. Pero no fue posible porque Mauritania era muy débil ante Marruecos. Marruecos es que es el único país árabe partidario de Estados Unidos. Por lo tanto, pues era y es su protegido. Sus últimos reforzamientos armamentísticos lo ponen claramente de manifiesto. Por ahora, la monarquía alauí es intocable y quien la ofenda, pues se las tendrá que ver con Estados Unidos. De ahí que estemos, en cierto modo, obligados a una buena vecindad. Y de ahí que el gobierno marroquí se permita chulerías con España.
Una de ellos, mandarnos pateras a Canarias, bueno, cayucos, como se llaman. Nosotros, en contrapartida, podemos ayudar subrepticiamente a la República Árabe Saharaui. Bueno, yo no creo que haya una situación muy mala porque Estados Unidos no le interesa inestabilidad en esa zona en absoluto. Bueno, todo esto podría cambiar radicalmente si en Marruecos triunfara un partido fundamentalista y derrocara la monarquía. Esto sería muy desfavorable para el equilibrio de la región y su estado pacífico que tiene ahora. El problema de la inmigración en Canarias es difícil. Yo no le veo una solución a corto plazo, porque el despliegue de la Armada en el litoral africano próximo a Canarias no me parece practicable en la actualidad. Quizá alguna operación encubierta y dura sobre las mafias de traficantes de personas podría dar resultado, pero no sé si nuestro gobierno actual sería capaz de tomar una decisión así, me temo que no. No tenemos, y menos en las actuales circunstancias, potencia económica para ayudar el desarrollo de las naciones africanas productoras de inmigrantes, vamos a llamarlas así, y de esta forma cortar la inmigración ilegal in situ. Y es que a mí no se me ocurren otras soluciones. El problema es muy agudo en España porque tenemos en condiciones normales un paro del 14%. Y juvenil ni les cuento. En las actuales circunstancias, pues es mucho peor, con tendencia a ir aumentando. Y son personas muy difíciles de encajar en nuestra sociedad, sobre todo los subsaharianos, porque tienen una mentalidad no tienen ningún hábito de trabajo continuo y organizado, no tienen conocimientos, tienen una mentalidad de que el más fuerte es el que se impone, vienen desenraizados y un poco con la mentalidad, porque entre otras cosas se lo inculcamos nosotros mismos, de vivir de la sopa boba de los servicios sociales. Claro, en una nación con más del 40% de paro, pues esos servicios sociales están al borde de la quiebra. Por tanto, constituyen un problema grave. Pero claro, como los malos son los que pretenden recortar la inmigración, como Orbán o Le Pen o el austríaco, que no me acuerdo cómo se llama, y también este Papa, que bueno, tiene su influencia, no lo podemos negar, bueno, pues está muy involucrado en que tenemos que admitir en Europa a todos los africanos que vengan. Incluso mantiene que los naturales de una nación no tienen derecho absoluto sobre su territorio, aunque no nos explica qué límites tiene ese derecho. Como buen argentino, precisar y concretar no es lo suyo. Le regala al presidente del gobierno una estatua de migrantes en la reciente visita que le ha hecho. Ha criticado acerbamente las concertinas de Melilla en la emisora de televisión La Sexta. Bueno, y junto con toda la progresía mundial está contra el control de la inmigración en Europa. Curiosamente no se ocupan de otros países del mundo, por ejemplo Japón, que tiene estrictamente limitada la inmigración. Es como si Europa fuese culpable de la miseria de África y tuviéramos la obligación de repararlo admitiendo y manteniendo a toda la población africana que quiera venir. Esto no es así. La miseria de estos países la causan problemas internos de ellos, cuya solución no es venirse todos a Europa a vivir de los servicios sociales de aquí. Algún día tendrán que deshacerse de sus tiranos, crear instituciones de enseñanza eficaces y aprender a explotar sus fuentes de riqueza. Y me parece que la única nación europea que tiene un poco ideas claras sobre el tema es Francia, que tiene una acción exterior sobre sus antiguas colonias africanas, pues a mi parecer eficaz. Bueno, y es la visión que quería darles de cómo veo yo el problema. Pues ahí queda dicho. Mi coronel, muchas gracias por su intervención. Mi general, ¿quiere añadir algo más? Nos quedan un par de minutillos.
Bueno, sí, el problema que tiene ahora mismo el Sahara, aparte de que ahora uno no sirve para nada, como se ha demostrado en muchas ocasiones, simplemente es un mamporrero de grandes potencias, pues el problema que tiene, que no tiene potencia, por supuesto, para combatir a Marruecos, y Argelia no se va a meter en una guerra con Marruecos por la República Árabe Saharaui Democrática. El problema es que los tiempos van en contra, porque ahora mismo el mundo musulmán va hacia la integración, hacia un gran califato. Ahora mismo los partidos estos, pequeñas naciones, pues van en contra del panarabismo o el panislamismo, ¿no? O el califato mundial. Y entonces, claro, no, y hay que tener en cuenta que también en la zona del Sahara ya hay muchos movimientos yihadistas, o del califato, tanto en el Sáhel como en Argelia mismo, en Túnez. Luego ahí los tiempos van, los tiempos políticos y geopolíticos en ese mundo van en contra de una república no islámica además, porque es democrática, es tipo socialista, es tipo argelina, entonces, y de la Libia de entonces va en contra de los tiempos. De todas formas, creo que la postura nuestra sería apoyar una república saharaui, como hemos dicho antes, porque los ejes estratégicos se mantienen, la fachada atlántica en nuestro Gracis para las Islas Canarias, y también por los recursos minerales que hay, y sobre todo también para limitar el expansionismo marroquí, que es insaciable. Pues ahí queda dicho, interesantísimo programa el que hoy hemos abordado sobre cuestiones vitales para la seguridad nacional española, como son el Sáhara, Marruecos y Canarias. Creo que ha quedado un magnífico debate, un magnífico análisis. Y nada más, agradecer a los contertulios la claridad de sus exposiciones y a nuestros oyentes pues, que compartan estos podcasts y que los hagan llegar tanto también los vídeos en YouTube pues al mundo cívico-militar español tan necesario de vertebrar como una opinión pública que pueda influir en nuestra nación, porque desde luego que hace falta. Muchísimas gracias, mi general, muchísimas gracias, mi coronel. Les emplazo para el próximo programa. Que tengan buena tarde. Gracias.